¿No hay nadie en la sala? A ver, Ibarra Duarte, ¿qué contenidos vimos la semana pasada? Sobre el electromagnetismo. ¿Qué parte del electromagnetismo vimos? El electromagnetismo ya lo vimos hace rato. A ver, don José Briones, ¿qué parte vimos la semana pasada en la asignatura de física? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Los estudiantes que no tienen encendida la cámara los saco a la sala. A ver, Zavala Cristel. Sí, bueno, estuvimos viendo la última parte de lo que eran las diapositivas del electromagnetismo y resolvimos algunos ejercicios, pero que tenían que ver con el índice de resistencia de materiales específicos. Estuvimos chequeando la tabla y también estuvimos resolviendo problemas relacionados un poco con la ley de Ohm y nos quedamos por el espectro de emisión. Bueno, eso íbamos a ver esta clase. Muy bien. Gracias, señorita. Correcto. Claro, lo que vimos fuimos ejercicios de campo eléctrico y también de resistividad eléctrica. Recuerden que en la resistividad eléctrica hay un conductor por donde circulan qué partículas, señorita Cruz Mesa, qué circula por el conductor. ¿Qué? Disculpe. Electrones, ¿Cómo? los electrones. Exacto, los electrones circulan, ¿no?, por un conductor. Ese conductor que mide Sánchez Vega. Los conductores, La resistencia. no. ¿Qué se mide cuando la energía circula por un conductor? ¿Qué medimos? La intensidad de corriente. Correcto, la intensidad de corriente medimos en un conductor cuando circulan los electrones, van vibrando, ¿no? Se topan con un elemento opositor y hace que se acoplen de acuerdo a esas características. Y entonces, entre el voltaje y la intensidad que tenemos como, como fuentes de potencia del voltaje y la intensidad, ¿qué pasa con la resistencia, señorita Jaramillo Carolis? ¿Qué pasa con la resistencia si yo tengo un voltaje y una intensidad determinada? ¿Qué pasa con la resistencia? Recuerden que hay que aprenderse los fundamentos teóricos para poder resolver problemas. Si no sabemos los fundamentos teóricos, no vamos a resolver problemas. A ver, don Burgos, ¿qué sucede cuando yo aplico un voltaje, Eh, tengo una intensidad, mi resistencia? ¿Qué sucede con la resistencia? la resistencia se vuelve constante. Correcto, la resistencia es una constante. Además que yo le aplique 2 voltios y un amperaje de 0,20, mi resistencia va a ser la misma. Es una constante. Hay diferentes tipos de resistencia, ¿no? Hay de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ¿no?, ohmios. Ahora, la semana pasada vimos también dos prácticas, ¿verdad? Campo eléctrico y ley de Ohm. Vimos difracción y polarimetría. Campo eléctrico y ley de Ohm no vimos. Ya, perfecto. Y ahora lo vamos a ver. Y les voy a enviar una tarea de electrostática en la que solamente tienen que ver un video y hacer sus conclusiones. Y eso lo suben como laboratorio de electrostática. Es para ir completando las prácticas. Les recuerdo que la unión de todas las prácticas, más o menos van a ser como unas 10 o 11 prácticas, de aquí hasta la semana que viene. Tienen que resumirlas, ¿no?, solamente en resultados y conclusiones. Y esas prácticas con resultados y conclusiones las suben como portafolio.
Ese portafolio tiene un valor de 2 puntos. Eso va en la sección de elección y portafolio. Doctor, está muteado, no se le escucha. Es que se me cayó el internet y ha estado apagado el micrófono. A ver, entonces la unión de todas esas prácticas, más o menos 10, 11 prácticas van a salir, las agrupamos de manera individual y, grupales, solamente conclusiones y resultados, ¿no? Porque si ponemos todo, es mucho peso, entonces no va a alcanzar a subir en la plataforma. De tal manera que eso tiene un puntaje, eso vale 2 puntos. Entonces, así que le doy esa tarea para la próxima semana, ya hay que subirla. Asimismo, el portafolio teórico hay que subirlo. He resuelto que la manera más sencilla de subirlo es que las tareas, en lugar de subir las tareas, solamente ponen los temas de las tareas y un resumen pequeño de 2 líneas de la tarea. O sea, lo hacen en una página, ponen, por ejemplo, la tarea que hicimos, la primer parcial. La primera fue un mapa conceptual. Ya. Ese mapa conceptual no lo subimos porque es pesado. Subimos solamente lo que tenga letras, ¿no? Después hicimos otras tareas de ejercicios. En los ejercicios tampoco me suben todos los ejercicios. Solamente me dicen, por ejemplo, el ejercicio capítulo 21, ejercicio de tal a tal. Nada más. Y me ponen un solo ejercicio, uno solo, como representativo de ese ejercicio de aplicación. En las tareas, en los otros tipos de tareas, por ejemplo, una investigación bibliográfica, asimismo, 2 líneas de ese resumen bibliográfico. De tal manera que en la plataforma no tenga mucho peso, porque si no, no van a alcanzar a subirla. Y el contenido del cuaderno de física, ¿no? Un cuaderno de física es pequeño, ¿no? Porque los contenidos los sacan del libro de Alvarenga, lo escriben en máquina y lo ponen, nada más. Eso es poco. También tenemos el libro de Paul Pippen, también podemos sacar contenidos, y de los otros libros que están subidos en la plataforma Moodle. De tal manera que eso no debe pesar como más de 5 megas y no ustedes ni yo tengamos inconvenientes. Eso lo pueden pegar en Word o lo pueden pegar en PDF. Eso lo voy a dejar ahí abierto en cualquiera de las carpetas, de las formas de carpetas, cualquier formato lo pueden subir. Bien, hoy día vamos a ver entonces espectros de emisión y vamos a terminar ya los 4 capítulos de física con respecto a la física moderna, al estudio que hacía Max Planck cuando estudiaba la excitación de un átomo. Veamos. Comparto pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Sí, profesor. Gracias, joven. Ya, los estudiantes que tienen problemas de conectividad pueden apagar las cámaras, si desean.
para que no se les consuman las megas. Bien, aquí nosotros tenemos unas gráficas con estas diapositivas. Nosotros vamos a ver en el proceso de espectros al espectro electromagnético en toda su dimensión. Cuáles son los tipos de rayos o los tipos de radiación con los que tiene un espectro. Eso ustedes lo van a profundizar en el quinto semestre en la materia de físico-química. Van a estudiar lo que es una desintegración de una partícula. Pero aquí yo les enseño la parte básica de lo que significa esa desintegración. El espectro electromagnético simplemente es un espectro. Es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de ese objeto. Cuando yo hablo de objeto, estoy hablando de un elemento químico que en forma de gas se encuentra sometido a una gran presión y que ese gas, cuando está sometido a esas grandes presiones en un tubo, vengo y le agrego un potencial de energía. Ese potencial de energía hace que en ese tubo que está comprimido, ¿no?, con la potencia que le aplico, hace que las moléculas que están ahí vibren, oscilen. Y esa oscilación y esa vibración me va a producir un fenómeno llamado luz. Esa luz que se produce se llama espectro de la luz. Acuérdense ustedes que cuando nosotros veíamos ingresar la luz blanca en un prisma, por un lado se refractaba y por el otro lado que salía se volvía a refractar. Pues ese mismo fenómeno es el que vamos a ver hoy día en este fenómeno llamado espectro electromagnético. Es el espectro radial de toda la Tierra, emitido por las fuentes del Sol o la radiación solar. Pues bien, entonces tenemos dos tipos de espectros, un espectro de emisión y un espectro de absorción. Un espectro de emisión y un espectro de absorción. Como su palabra le dice, emisión, o sea, emite un conjunto de radiaciones monocromáticas que sirven para producir una imagen. Entonces el espectro de emisión es un espectro que emite un conjunto de radiaciones monocromáticas. ¿A qué se debe eso? Porque los átomos y las moléculas cuando vibran, ¿no?, producto de la potencia de energía que le aplico a ese tubo, hace que oscilen, vibren. Y esa vibración y esa oscilación me produce un espectro. Ese espectro de luz va a producir líneas, en este caso líneas brillantes, aisladas, como ustedes ven aquí. Aquí, en este caso, nosotros vemos espectro de luz de líneas brillantes aisladas. Ahora bien, entre el color y este color hay una distancia. Esa distancia se llama longitud de onda. Entre este color y este color hay una distancia llamada longitud de onda. Entonces, ¿a qué elemento químico se debe esto? Este elemento químico se encuentra aquí, en este tubo. Este tubo tiene dos partes que están conectadas, el cátodo y el ánodo. Entre el cátodo y el ánodo, un ratito que están que la gente ingresa, sale, Bien, en este tubo de gas enrarecido, aquí adentro yo tengo un elemento químico llamado hidrógeno en forma de gas comprimido. Cuando yo le aplico
¿no? Una potencia de energía, ¿qué hago? Excito al átomo. Por eso que se dice aquí que la muestra está excitada, porque el átomo se excita. Una vez que el átomo se excita, emite un conjunto de radiaciones de luz que pasan por una rejilla llamada difracción de una sola rejilla. Cuando atraviesa la difracción de una sola rejilla, producen rayos convergentes que ingresan a un prisma. Ingresado en este prisma, la luz blanca que procede de este tubo, ¿no? Se convierte en un espectro electromagnético, en un espectro de luz, perdón. Este espectro de luz se llama un conjunto de radiaciones monocromáticas. Cuando ingresa por aquí, por este lado del prisma, ¿no? Tenemos un espectro, y cuando sale por este otro lado también tenemos un espectro. Esa luz que se ilumina, que viaja, que vibra, ¿no? Va a un sector que se llama película o detector. ¿Qué me va a producir en la película detector? Una onda, ¿no? Una onda que va de menor a mayor, y así sucesivamente se va propagando. Cuando yo observo en la película detector, se observan estas franjas, estas 4 franjas, pero de acuerdo a la teoría y a la práctica de laboratorio, ¿no? Yo debo observar 3 colores más brillantes para producir, ¿no? O identificar que ese es mi elemento químico. 3 colores más brillantes. Por ejemplo, aquí yo tengo, aquí no se ve bien, pero aquí este es morado, turquesa, y este amarillo no es amarillo sino rojo, sino que no se ve bien por el espectro de la diapositiva. ¿Eso qué me significa? ¿Qué me dice? Que de aquí a acá hay una longitud de onda. Esa longitud de onda está expresada en este siguiente orden. Veamos. Bueno, el orden del espectro electromagnético está entre 400 a 700 nanómetros, un espectro bien grande. Pero en ese espectro hay otras radiaciones, hay otras ondas que las queremos ver. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, eso sí podemos ver o podemos trabajar con un tipo de onda. Esta onda es la región visible. En la región visible es un segmento pequeño de todo el espectro con el que nosotros utilizamos en nuestro estudio como estudiantes de química y como futuros químicos que vamos a trabajar con química. Aquí está. Aquí tenemos nuestro espectro visible por el ojo humano, solamente esta parte, porque el espectro es inmenso, ¿no? Ustedes ven, el espectro comprende desde los rayos cósmicos que están en una unidad de medida, en fermio, los rayos gamma que están en un picómetro, los rayos X que están en un ángstrom o en un nanómetro, la radiación ultravioleta, ABC, que está en el orden de un nanómetro a un micrómetro, y la región visible, que es esta, solamente este pedacito de aquí, que está en un micrómetro. La radiación infrarroja, que está entre un micrómetro y un milímetro. El radar, ¿no? Con su segmento microondas y radio, que están entre un milímetro y un centímetro. Por eso que estar frente a un microondas es peligroso por la radiación que emite, ¿no? Miren la distancia con la que tiene la partícula, un centímetro. Las ondas de radio tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ondas.
la onda UHF, VHF, onda corta, onda media y onda larga. Esas son las ondas de radio. Cuando escuchamos nosotros noticias, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estas ondas para poder escuchar noticias, música, etc. Y una frecuencia extremadamente baja, ¿no? Corresponde a un miriámetro. Pues bien, cada una de estas tiene una longitud de onda. Por ejemplo, la región visible entre 10 a la menos 7, ¿sí?, a 10 a la menos 6. Ahí está la región visible. Otra onda, longitud de onda, rayos cósmicos, está en 10 a la menos 15 y una frecuencia de 10 a la 23. Rayos gamma está entre 10 a la menos 13 y 10 a la menos 12 y una frecuencia de 10 a la 21 y 10 a la 20 zetahertz. Hay zetahertz, hexahertz, petahertz, terahertz, gigahertz, megahertz y kilohertz en unidades de mayor a menor. ¿Y a qué le debemos estas ondas? ¿Dónde están identificadas? ¿Dónde las podemos ver? Por ejemplo, las antenas que están aquí son antenas de repetición. Estas antenas de repetición están en una frecuencia extremadamente alta. También tenemos las ondas de los que emiten, las ondas electromagnéticas que se emiten con las computadoras. Luego tenemos las ondas de los teléfonos celulares, que están entre 3 kHz a 300 GHz, o llamadas ondas de radio. Ondas de microondas también son las que están aquí estipuladas de esta manera. Las ondas de radiación infrarroja, aquí de esta forma, son más cerradas las ondas, mientras que las ondas de radio son más abiertas. Las ondas del microondas son más cerradas y las ondas de radio son más abiertas. La radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Ahí tenemos una ionización de radiación y una débil radiación de ionización. Y por último, aquí, allá. Me adelanté. Entonces decía que los espectros de emisión son un conjunto de radiaciones monocromáticas. Yo tengo un elemento químico que se llama el sodio, con ese simple trabajo. El sodio, monovalente, 11 electrones. Quiero dibujar, quiero excitarlo. Entonces lo excito. ¿Con qué lo excito? Con una potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica, ¿cuántos voltios tiene? 5000 voltios. Es una corriente sumamente fuerte. Esta corriente de 5000 electrovoltios, yo voy a excitar este átomo de sodio. Entonces, el átomo de sodio, ¿qué tiene adentro? Tiene un núcleo. En el núcleo que tenemos miles de partículas, ¿no? Miles. Protones, neutrones, positrones, mesones, miones, muones, etc. Miles de partículas. Pero alrededor de este núcleo tenemos una partícula. Esa partícula gira alrededor del núcleo, lo hace sobre su propio eje de manera elíptica. ¿Esa partícula cómo se llama? Estudiantes, ¿cómo se llama la partícula que gira alrededor del núcleo? Los electrones. Los electrones. Electrones. Pero en el giro que produce, lo hace de forma elíptica sobre su propio eje. Ese fenómeno se llama spin del electrón. ¿Y cómo son los espines? Los espines son flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo.
Esos espines los vemos nosotros en forma de ondas. En el detector o la pantalla lo vemos en forma de ondas. El número de espines me va a producir una onda de diferente forma. Y entonces, para que me produzca espines, yo tengo que hacer la configuración electrónica del átomo de sodio a través de los 11 electrones. Entonces digo que tengo 3 órbitas. En la primera órbita tengo un binado de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tengo 1. Entonces mi estructura electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Mi estructura electrónica. En la estructura electrónica, esto también se identifica con espines. Entonces, yo tengo los espines, porque vibran, ¿no? 2, 4, 6, 8. Tengo mis espines, que justamente son los electrones que giran alrededor del núcleo cuando vibra la molécula. Y ahí yo tengo mi estructura. Y eso me va a dar una identificación, ¿no?, en forma de ondas. Me va a dar un espectro electromagnético. Entonces el espectro de emisión me permite hacer esta estructura química. En el examen les pregunto, ¿no?, tienen que tener la tabla periódica a la mano, la estructura de los átomos. Me tienen que demostrar los espines del electrón, en este caso el espectro de emisión. Entonces, por lo tanto, el espectro de emisión emite un conjunto de radiaciones monocromáticas, mientras que el espectro de absorción absorbe ese conjunto de radiaciones monocromáticas para detectar, ¿no?, problemas de un metabolito. Para detectar problemas de un metabolito. Me ayuda, ¿no?, a identificar los problemas de un metabolito. Pues bien, el espectro de emisión, ¿qué dice? Habla de la distribución de las líneas espectrales. Es característica de cada átomo o molécula. El estudio de la espectroscopia nos puede indicar de qué elementos está compuesto, por ejemplo, la atmósfera del Sol. Normalmente las líneas de absorción tienen lugar cuando la luz de un objeto caliente, que está aquí, un objeto caliente, atraviesa una región más fría. Espectros de absorción se ven en estrellas, planetas, con atmósferas y galaxias. De ahí se dice, ¿no?, de acuerdo a diferentes estudiosos, uno de ellos ecuatoriano, que el Sol, la atmósfera del Sol, es fría. Es fría. ¿Por qué? Porque han observado estas líneas, estas franjas aisladas, pero estas franjas más concentradas, como las de aquí abajo. El espectro de absorción ven en zonas más agregadas, más intensas. Aquí sí vemos el color, por ejemplo, morado, azul, turquesa, verde, amarillo, anaranjado y rojo. ¿Ya? Ese fenómeno lo han visto los científicos dentro de la corteza del Sol. Si esos fenómenos, esas características espectrales las han visto, significa que la atmósfera del Sol, ¿no?, tiene constitución química fría. Veamos, en la tabla periódica, al helio, al neón, al argón, al criptón, xenón, radón. ¿Dónde están ubicados, Sánchez Vega? ¿En qué parte de la tabla periódica están ubicados? ¿Ah?
los gases nobles. En los gases nobles. ¿Los gases nobles son fríos o calientes? Mm, A ver, Frío. fríos, correcto. Los gases nobles son fríos. A ver, don Ordóñez, ¿cumplen o no, Dígame. cumplen o no los gases nobles la regla del octeto? Sí, sí cumplen con la regla del octeto. Correcto. Entonces, son fríos, cumplen la regla del octeto. A ver, vamos a preguntarle a Sánchez Velasco si los gases nobles se pueden unir con otros elementos. Hay excepción, creo que eran de 2 elementos, si no me equivoco. Bueno, no se pueden unir. Son difíciles de unir, no se llevan con nadie. Son únicos. Y esos elementos puros se encuentran en el Sol, en ese nivel, ¿ah? Se encuentran en la atmósfera, en la corteza del Sol, en un porcentaje de 17%. Entonces, parte del Sol, de acuerdo a estos estudios de los espectros de absorción, se considera que la corteza es fría. A ver, yo le preguntaba hace tiempo a un aviador, un piloto de aviación, él volaba en su avión de combate, yo le preguntaba si arriba, en la atmósfera, es fría o caliente. Y él me dijo que no, que es fría, que es sumamente fría. Y cuando el avión va subiendo, va en picada con más altura, perdón, ¿no? Cuando va alcanzando más altura comienza a temblar. ¿Ya? Y se explica es por que la corteza se va haciendo más fría y más fría. Y cuando sale de la corteza eso es sumamente frío. Entonces tiene que haber equipos bueno, ellos trabajan con diferentes equipos para su mantenimiento de temperatura, pero que el avión en determinados momentos tiene que bajar porque si no puede explotar arriba. Y no lo hace porque la gasolina del avión también tiene un antidetonante. Ustedes como químicos deben de saber cuál es el antidetonante de la gasolina de avión. Como estudiantes de química. Sí lo saben, ¿no? Hace años había el tetraetilo de plomo, una molécula inmensa, pero cuando se dijo que la atmósfera tenía plomo, partículas de plomo, eliminaron el tetraetilo de plomo y pusieron otro tipo de antidetonante de gasolina de avión, porque la gasolina de avión es sumamente explosiva, más que la de vehículos de carrito. La de avión es por la potencia que necesita para poder ascender el avión. Por eso le agregan gasolina con más octanaje. El octanaje de la gasolina de avión es bien largo. Ya lo saben ustedes eso, ¿no? Bueno, entonces, esa es la característica física de la corteza del Sol. Para mi criterio, no para el de ustedes, ojo, simplemente yo lo que hago es transmitir un conocimiento, ¿no? Si están de acuerdo conmigo, bien, si no, no me voy a enojar. El Sol es frío, para mí. ¿Sí? Esa es mi teoría. Esa es también la teoría de Eloy Ortega, un astrónomo ecuatoriano, que estuvo estudiando ese comportamiento. A él lo declararon loco, lo declararon esquizofrénico, ¿no? La ciencia después, ya murió, ya falleció. La ciencia pasó, después de 20 años le reconocieron a él la validez científica con la que había investigado, con sus pequeños telescopios, con sus pequeños binoculares, pudo descifrar la teoría del físico alemán Fraunhofer.
fue uno de los que estudió este comportamiento de la luz de la atmósfera del Sol, un físico alemán. Y cuando lo hizo él, dieron la validez científica de Luis Ortega. Hay otros científicos que siguen estudiando ese comportamiento y siguen utilizando esas radiaciones solares para otros métodos. Siguen usando esas radiaciones. En todo caso, ¿por qué no nos llega entonces esa radiación solar fría? ¿Saben por qué, chicos? Porque nosotros los ecuatorianos estamos en el centro del mundo. Porque si estuviéramos en el Polo Norte, que está más cerca al Sol, por las características magnéticas, los polos son fríos o calientes. Don Israel Castro, los polos del planeta, de la Tierra, ¿son fríos o calientes? Fríos. Son fríos, ¿no? Todo el año es frío ahí. Muy pocos son los tiempos que sean un poquito calientes, un poquito, pero todo es frío. Pero esos polos están siendo dañados, ¿no?, por la quema de combustible que emite CO2. Y ese CO2 hace que baje la capa de ozono, la concentración de la capa de ozono se disminuya. Y entonces la radiación que recibimos es casi directa. Pero ¿quién la recibe más? Son la gente que está en los polos. Ellos reciben la mayor parte de la radiación. Se dice, se comenta por fuentes científicas, de que estas radiaciones ayudan a despigmentar la piel. Porque nosotros en la piel tenemos un elemento químico que se llama la melanina, que es el que nos da la coloración de la piel. A uno nos hacen negritos, otros blanquitos, otros feitos, bueno, de todo. La melanina nos ayuda. A los blancos les afecta. Esa radiación afecta. Entonces, estudiantes, el espectro de emisión es el que emite un conjunto de radiaciones monocromáticas y el espectro de absorción es el que absorbe ese conjunto de radiaciones monocromáticas. ¿Para qué cosa? Para producir imágenes, para producir y encontrar resultados de un metabolismo. Por ejemplo, yo quiero analizar sangre. En un tubito de ensayo pongo la sangre y lo llevo a un espectrofotómetro. Digo espectrofotómetro de manera general, ya de manera específica tiene otro nombre. Eso se llama contador hematológico, pero es un espectrofotómetro, que tiene una luz blanca, la luz blanca incide, pasa por el prisma, pasa por una lente y luego llega al fototubo. El fototubo tiene una pequeña cantidad de sangre y esa cantidad de sangre absorbe una de las radiaciones o uno de los espectros, pues el rojo, el violeta, el amarillo, cualquiera de esos, los absorbe, los toma, ¿no?, procesa y emite una información al detector. En los contadores hematológicos ustedes van a ver que les sale toda la estructura hematológica, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, encallados, no encallados, cementados, todo sale, toda la fórmula leucocitaria, que ustedes con el tiempo van a aprender a manejar eso. Y ahí, ¿de qué nos ha servido la física? La física nos sirve a comprender cómo es que se manejan estas formas de representación esquemática de los espectros. ¿Se ven lo interesante que es estudiar la física? A mí me gusta estudiar bastante este comportamiento de la espectrofotometría. De hecho, he hecho hice un curso de capacitación en espectrofotometría ya hace 5 años atrás. Y ese es el conocimiento que les traslado a ustedes. Pero la espectrofotometría es bonita. Y ya vamos a ver la clasificación de la espectrofotometría. Vamos a ver.
Ya el computador ya está viejito. Dejen que aparezca. La espectrofotometría tiene diferentes métodos de identificación de sustancias. En la espectrofotometría nosotros vamos a ver equipos, diferentes tipos de equipos. ¿Qué hora tienen, chicos? Que yo no veo aquí la hora. 11:56. Gracias, Tuyano. Ya, aquí está. ¿Sí ven, no? Sí. Ya, aquí tenemos los diferentes tipos de espectrofotometría. Mire, espectrofotometría como regla general. ¿En qué se dividen espectros electromagnéticos? Tipos de espectrometría, espectrómetros, métodos espectrométricos, tipos de espectrometría, espectrometría de absorción, espectrometría de fluorescencia, espectrometría de absorción atómica, esto para medir metales pesados. Esto de aquí creo que es para medir hormonas. Espectrometría ultravioleta visible, espectrometría infrarroja, espectrometría de emisión, espectrometría de rayos X, Raman, resonancia magnética nuclear para ver asuntos del cerebro, y MOS-Power. Algunos de estos lo utilizan los médicos y algunos de estos también lo utilizan los químicos. Por ejemplo, el de infrarrojo se lo utiliza para identificar la estructura molecular de una sustancia orgánica. Este de absorción atómica es para medir metales pesados, plomo, cobre, cadmio, mercurio. Este de fluorescencia es para medir hormonas. Y en fin, hay diferentes tipos de espectrofotometría. Hay uno de ellos que se utiliza en un aparato que se llama HPLC, ya lo vamos a ver. Aquí tenemos los aparatos. El primer aparato que ustedes ven aquí es uno que se parece que hay en la facultad, que tiene como 40 años, pero todavía sigue valiendo. Había uno y otro que está dañado, vino un profesor, lo recuperó y lo arregló. Bueno, este aparato se llama un espéculo. En la facultad de química se llama espéculo. Es por la característica del espectro, espéculo, S-P-K-O-L, un espéculo. Cuando yo fui estudiante trabajé con ese espéculo. Eso fue por el año 84. Ustedes ni nacían. Ahí yo fui estudiante y trabajé con este espectro. Todavía hay, porque no se preocupaba la gente de comprar más espectros. Bueno, entonces, miren, en este espectrofotómetro que tenemos aquí, tenemos una pantalla que lo ordenamos, la programamos, y aquí tenemos una pantalla, un detector. Cuando el haz de luz pasa por aquí adentro, en un fotodetector, pasa con el tubo, con la muestra problema, aquí arriba salen unas concentraciones. Esas concentraciones, si ustedes que son bien hábiles vienen y utilizan el Excel, es como utilizar el Excel. Utilizan el Excel, ponen voltaje e intensidad. Le aparece pone todos los datos de voltaje y todos los datos de intensidad en tabla. Le pide insertar gráfico y le sale la gráfica, que puede ser una barra, una pendiente, cualquier otro elemento, cualquier otro tipo de identificación de la gráfica. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos matraces, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 matraces. ¿De qué capacidad? De 50 mililitros. A cada matraz nosotros consiste en que tenemos que medir la concentración de cada matraz. ¿Pero a partir de qué? De una sustancia madre. La sustancia madre es la que está aquí, en este matraz de 1 litro. En este matraz de 1 litro, por ejemplo, vamos a valorar el ácido sulfúrico. Y entonces preparamos una solución de ácido sulfúrico 1 normal.
y luego diluimos la sustancia de ácido sulfúrico normal con ayuda de un reactivo, por eso que lo ven de color anaranjado, es el reactivo. Lo vamos diluyendo cada vez, vamos haciendo unidades de microlitro con una pipeta automática, y vamos tomando del matraz grande, vamos tomando 1 microlitro, 2 microlitros, 3 microlitros, 4 microlitros, 5 microlitros, 6, y lo vamos diluyendo y vamos a ver la concentración de esta dilución. Y al ver la concentración de esta dilución, esto se va a reflejar aquí en la pantalla. Luego tenemos acá un contador, otro espectro, también podría llamarse un espectro de bioquímica, pequeño. Aquí tenemos una pantalla donde programamos a la máquina, y la máquina aquí presenta en este detector los resultados. Aquí adentro nosotros abrimos la tapa y ahí hay un fototubo, que son materiales a base de vidrio o de cuarzo, que a veces se rayan y hay que tenerle mucho cuidado. Entonces sacamos el tubo, lo limpiamos con papel absorbente, agregamos la muestra al fototubo y lo ingresamos nuevamente al equipo. El equipo trabaja solito, simplemente lo programamos nosotros y el equipo hace todo. Por ejemplo, ahí podemos medir bioquímica, lípido, colesterol, fosfatasa, transaminasas, lípidos, ya les decía, bueno, en fin, sustancias hepáticas, sustancias de cualquier otra índole. Y luego acá tenemos otro equipo. Este equipo es un espectro de absorción. Aquí tenemos al estudiante Ordóñez que está trabajando la muestra. Ordóñez es tu apellido, ¿no? Y aquí está. Sí, De manera virtual está aquí, ¿no? Igualito, está con lentes, no me equivoqué. Disculpe, estudiante. Bueno, entonces tenemos al analista que está preparando el equipo. Por hecho, está aquí. Si ven este cilindro, es un cilindro que tiene un tipo de combustible, que puede ser acetileno o unas mezclas de oxígeno con acetileno, porque estos equipos funcionan con este tipo de gas. Entonces aquí abre el dispositivo para sacar el fototubo, lo ingresa, ¿no? Procesa solito la máquina, previamente nosotros ya la hemos programado, pasa por una serie de estructuras eléctricas y electromagnetismo. Aquí hay bastante electromagnetismo y llega a la pantalla. En la pantalla nos expresa la concentración del analito que nosotros estamos investigando. Acá tenemos otro equipo, que es un equipo de química sanguínea, es un equipo, de bioquímica, que está aquí, el SMART, ¿no? Esto que está aquí, que ven, este es el detector de la máquina. Acá abajo nosotros vemos otro equipo de bioquímica más grande, en los laboratorios de análisis clínicos. Ahí vemos que trabajan hombres y mujeres. Yo he trabajado en estos equipos y me he encontrado con la satisfacción de que estos tienen una redondela, una canasta, donde yo puedo disponer 250 hasta 250 pacientes que desean saber su comportamiento bioquímico. Acá programo la máquina con la computadora y a cada paciente le voy poniendo un código de identificación de ingreso a la máquina. Previamente eso ya lo ha hecho el que ha tomado la muestra, y lo que hago es anotar los códigos. Anoto los códigos, ni siquiera los anoto, los paso por un lector óptico, lo lee y lo va pasando. Y aquí, en esta sección que está aquí arriba, aquí abajito, aquí hay una canasta que tiene para agregar los 250 tubos. Y eso en 5 o 10 minutos lee todito los 250 tubos y ya tengo respuesta de 250. Fíjense. Eso lo hacen los grandes hospitales porque tienen gran demanda de análisis. Claro que ustedes les van a enseñar a hacer una prueba
de lípidos, de proteínas, de manera manual, porque también necesitan saber, se daña la máquina, ¿cómo hacemos las pruebas? Tenemos que regresar a 50 años atrás y hacerlo manualmente, poner los reactivos, poner esto y ahí está, y aquí sí utilizamos esta maquinita que está aquí y trabajamos, pero es más trabajo. Un análisis de bioquímica más un parámetro te está tomando más o menos 10, 15, 20 minutos. Si tienes 20, ya imagina el número de horas que necesitas para poder desarrollar tu trabajo. Entonces, en la física estudiamos estos comportamientos. Quien sabe electrónica, si ustedes son bachilleres en electrónica y estudian física, estudian química, van a resolver problemas de estos aparatos. Yo conozco un químico que aparte de estudiar química, estudió una tecnología en electrónica y es súper solicitado para arreglar todos estos equipos. Gana muy bien, ¿eh? Tiene su propio trabajo y se gana buen dinero. Si yo hubiera sabido, me hubiera sido mejor arreglar mis equipos y ya tuviera solucionado mi problema, no estuviera aquí. Bien, en todo caso les dejo ese consejo. Les voy a dar compartir la pantalla para la última clase, que es fundamentos teóricos de lo que hemos venido hablando, de la física moderna, de la teoría de Max Planck y otros científicos. Dice que en la teoría de Max Planck se observaron diferentes fenómenos del electromagnetismo. Y fue justamente Max Planck en el año 1900 que estudió la catástrofe llamada ultravioleta, en la que era necesario citar que la radiación no es absorbida y emitida de manera continua, sino en forma de cuantos, de energía discreta o discontinua. La energía de un cuanto es proporcional a su frecuencia y la llamada constante de Planck es igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. De ahí que surge la fórmula que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, ¿qué son unos cuantos? Son paquetes energéticos. ¿De dónde surgen los cuantos? Veamos. Aquí yo tengo mis órbitas, mis orbitales. Ocurre que cuando yo excito el átomo, en estos orbitales, uno de estos electrones, va a saltar de aquí a acá, es decir, de un nivel de energía menor a un nivel de energía mayor. Cuando produce ese salto, lo hace con una distancia determinada llamada longitud de onda. Lo hace en un tiempo, sí, o sea, en una frecuencia. ¿Lo hace en un periodo? Sí. ¿Lo hace en forma de onda? Sí. ¿Cómo se llama ese proceso de este electrón que salta hasta acá? Se llama fotón. Fotón. ¿Qué es un fotón? Es un cuanto de energía. Un cuanto de energía. Entonces, fotón, ¿qué es? Es cuando un electrón salta de un nivel de un nivel de energía menor a un nivel de energía mayor,
Y en ese proceso se produce un fotón, o sea, un cuanto de energía, llamado también paquete energético. ¿Producto de qué? De la radiación electromagnética que hay aquí en los orbitales atómicos. Cada átomo tiene un orbital atómico y cuando se lo excita produce una radiación. Aquí también habrán radiaciones de tipo alfa, beta y omega. Esas radiaciones alfa, beta y omega en la materia físico-química ustedes la van a estudiar a profundidad. Van a estudiar la desintegración de un átomo, por ejemplo la desintegración de uranio, la desintegración de torio, de radio, y eso se hace a través de niveles de energía. Para estudiar entonces ese cuanto de energía utilizamos la fórmula que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Max Planck, a comienzos del siglo XX, estudió el misterio de la radiación que emitían los cuerpos cuando alcanzaban altas temperaturas y esta podía ser revelada. El físico alemán Max Planck anunció su nuevo descubrimiento, que la energía no se absorbe o se libera, ni se transporta en forma continua, como era creído, sino que va en paquetes energéticos que reciben nombres como quantum, fotones o cuantos. La teoría cuántica. Ahí vemos lo que ya les estoy explicando en la pizarra, con los diferentes niveles de energía, 1, 2, 3, qué radiación es la que se obtiene. En 1900 el físico alemán Max Planck sostiene que la energía como luz, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, se propaga en forma de pequeños paquetes de energía, a los que se llamó cuantos o fotones. El modelo de la conducción eléctrica. Para estudiar este fenómeno de los cuantos, nos referimos a la conductividad eléctrica. Para que un electrón se vuelva libre, debe ser promovido a uno de los estados de energía disponibles y vacíos de la banda de conducción. En un conductor se necesita muy poca energía para esa promoción. La energía suministrada por una pequeña diferencia de potencial eléctrico, llamada campo eléctrico, es suficiente para excitar grandes cantidades de electrones a estos niveles de conducción. Por lo tanto, la conductividad disminuye con la temperatura, debido a que el aumento de las vibraciones de los cationes en la red cristalina dificulta la movilidad de electrones. La definición de la conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo o medio para conducir la corriente eléctrica, es decir, para permitir el paso a través de él de partículas cargadas, bien sean los electrones, los transportadores de carga en conductores metálicos o semimetálicos, o iones, los que transportan la carga en disoluciones de electrolitos, por ejemplo la solución de cloruro de sodio. Ellos transportan energía cuando se les aplica una corriente eléctrica y entonces se disocian, ¿no? O se ionizan. Fundamentos de la conductividad eléctrica. Los métodos conductimétricos están basados en la conducción eléctrica de los iones en una disolución. La técnica conductimétrica es una técnica electroanalítica en la que se mide la conductancia de la disolución problema y se relaciona la medida con la concentración de las especies en disolución. La conducción de la corriente eléctrica a través de la disolución de un electrolito, el caso del cloruro de sodio, supone la migración de las especies con carga positiva hacia el cátodo y las de carga negativa hacia el ánodo. Todos los iones contribuyen al proceso de conducción, pero la fracción de corriente transportada por una especie está determinada por su concentración relativa. Por lo tanto, la conductividad es una medida de la concentración iónica total que tiene una disolución. Y aquí vemos nosotros a los conductores. Aquí tenemos un conductor o electrodos. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos medir pH, utilizamos este que está conectado a una batería, este que está conectado al equipo. Y este de aquí es un electrodo, bueno, antes los hacían con calomel o calomelano, que no es otra cosa que una mezcla de mercurio
Entonces aquí tenemos diferentes teorías de bandas y conductividad eléctrica. Vemos que las bandas que más vibran son las metálicas. Vemos también lo que es un superconductor, un semiconductor. Dice que los materiales sólidos exhiben un asombroso intervalo de conductividad que se tiende sobre 27 órdenes de magnitud. La conductividad de la mayoría de los semiconductores y aislantes aumenta rápidamente con la temperatura, mientras que la de los metales muestra una gradual disminución. ¿Qué son conductores, aislantes y semiconductores? Conductores, bueno, nosotros ya sabemos, ¿no? Los que están hechos con metal, en este caso el cobre. Semiconductores de la corriente eléctrica, entonces tenemos al silicio, el galio, el germanio. Los átomos de esos elementos son menos propensos a ceder electrones cuando la atraviesa una corriente eléctrica. Y su característica principal es dejar pasar un solo sentido e impedirlo en sentido contrario. El cristal de silicio es el más utilizado en la actualidad como material semiconductor para fabricar diodos, transistores. Estudiante, ¿me estaba escuchando la clase de conductores y semiconductores? Se le cortó como hace 1 minuto y medio por ahí. Se le desconectó. Se cortó un ratito. Sí, está que este internet está malo. No lo puedo eliminar porque ¿quién me pone internet de nuevo? Eso que dicen que te ponen gratuito la instalación, mentira. Si tú te quieres retirar mañana, te cobran $140 por la instalación. Yo ya con NetLife ya tengo como 2 años y medio, ya no tengo que pagarle. Pero si me cobran, igual una prima cobra. A ver, estaba hablando de estos conductores. Estos son unos conductores. Aquí les he traído una gráfica de un conductor. En este caso, este es un conductor de un equipo de pH, de pHímetro. Aquí nosotros tenemos un flujo que va directamente conectado a la batería, ya que tenemos otro flujo que va conectado al equipo. Entonces esto me emite ¿qué cosa? Una radiación electromagnética a este tubo. Aquí adentro hay un tubo que es de material de calomel o calomelano. Hay otros que ya los han hecho de otro tipo de material. Aquí tenemos estos sensores. Estos puntitos que ustedes ven aquí se llaman sensores de corriente, o sensores para medir, por ejemplo en el pH, medir la capacidad ácida o básica de alguna sustancia. Profe, no está El compartiendo profe no pantalla. está compartiendo la pantalla. Pero dijeron que ustedes también son terribles, no me dicen nada. Tú que hablo y hablo y no me dicen nada. A ver, ahora sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí Sí, sí. ella. Esto que está aquí son electrodos, son sensores. Estos puntitos que están aquí abajito son sensores que permiten medir, por ejemplo en el pH, la acidez o basicidad de una sustancia. Esto de aquí está conectado a una batería y este está conectado al aparato en sí. El aparato en sí tiene una pantallita que me dice pH 7, 6, 5, 9, etc. Estos electrodos estaban hace tiempo construidos de calomel y calomelano. Ahora no conozco, pero debe ser un material nuevo que están utilizando por la tecnología que también se está empleando. Entonces aquí tengo una gráfica de lo que son superconductores y semiconductores. Veamos qué es un conductor. Ya bueno, ustedes ya saben qué es un conductor, de qué material está hecho. Un conductor es el que transporta la energía. ¿De qué material está hecho? De cobre. Por ser relativamente barato, es un buen conductor de electricidad, al igual que el aluminio. Sin embargo, los mejores metales conductores son el oro y la plata, aunque ambos se utilizan muy limitadamente por su alto costo. Oro no utilizan porque si no, no hubiera energía. ¿Sí saben por qué? Pues? Se lo roban, profe. Que lo roban, pero ¿cómo hacemos con la energía? Mejor que sea con cobre. Y aún así, los de cobre también
También lo venden. También se los levantan. Existen también otros elementos denominados metaloides, que actúan como semiconductores de la corriente eléctrica. El silicio y el galio. El silicio, por ejemplo, se encuentra ahorita en las pantallas. Nosotros nos estamos viendo por el silicio. Porque si no hubiera silicio en los computadores, no nos pudiéramos ver. El silicio produce la brillantez de la pantalla. El silicio, el galio, y por este silicio, ojo estudiantes, mueren miles de personas en el África. Y eso da pena, eso sí me da tristeza saber que por ese silicio, ¿no?, que es un metaloide, que es para las grandes empresas que venden estos equipos, detrás de esto hay una mala imagen, hay una imagen de muerte, de niños, porque a quienes lo ponen a recoger el silicio son a los niños de 8 o 10 años recogiendo el silicio. Y cuando el niño entrega al mayorista de silicio el silicio y le exige la paga, en ese mismo momento el mayorista lo mata. Y de eso hay miles de casos. Eso es en África, en Sudáfrica. Y eso me da pena. Detrás de eso hay muerte. Bueno, tenemos el silicio, el galio, el germanio. Los átomos o elementos son menos propensos a ceder electrones cuando los atraviesa una corriente eléctrica, y su característica principal es dejarla pasar en un solo sentido. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que ustedes ya saben, ¿no?, en un computador adentro. ¿Cómo se llama eso, Ardila? La memoria. Una memoria, correcto. Las memorias son hechas a base de silicio. El cristal de silicio es el más utilizado en la actualidad como material semiconductor para fabricar diodos, transistores, circuitos integrados, microprocesadores que utilizan los ordenadores o computadores personales, así como otros dispositivos digitales. A la derecha se pueden ver las plantillas de conexión situadas en la parte inferior de un microprocesador Pentium 4. Y por último, están los materiales aislantes, cuyos átomos ni ceden ni captan electrones. Estos que te han visto en las calles no están hechos de porcelana. Entre esos materiales se encuentran el plástico, la mica, el vidrio, la goma, la cerámica. Todos esos materiales y otros similares con iguales propiedades oponen total resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y bien, estudiantes, en teoría yo ya he culminado con ustedes. Me voy a la práctica. Les agradezco que me hayan escuchado en teoría, pero no en práctica. Ya vamos a ver las prácticas. Me esperan un ratito, que vamos a ver los videos. Vamos a ver. Este Ardila sí que habla, ¿no? Hasta acá se le escucha. A ver, veamos. Vamos a abrir el link de física virtual. Ustedes lo tienen en sus aulas.
A ver, aquí en el laboratorio de física virtual nos vamos a la ley de Coulomb. Ley de Coulomb, que habla justamente del campo eléctrico. Esa sería la práctica 9. La ley de Coulomb dice, estudiar la interacción entre... ¿Sí les estoy compartiendo la pantalla, estudiantes? Sí, sí, está. Estudiar Sí. la interacción entre cargas eléctricas, estudiar algunos factores que intervienen en la interacción entre cargas eléctricas. Los fundamentos teóricos están en estos URL, el material y procedimiento, una carga fija y una carga de prueba. Dice, mueva la carga de prueba y observa cómo varía el módulo y la dirección de la fuerza que la carga fija ejerce sobre la de la prueba. Modifica los valores de cada carga. Encendemos. Y las actividades que hay que realizar son 3 actividades. La primera, fija la distancia en 50 centímetros y la carga fija en 90 microcoulomb. Ve modificando los valores de la carga móvil y completa la tabla. Veamos. Entonces debemos de poner la carga fija en 90. Aquí tenemos la carga fija, es la carga mayor, en 90. Ponemos 90, ahí está 90. Dice, ve modificando los valores de la carga móvil. La carga móvil está acá. De acuerdo a la carga que está en microcoulomb, 10, 20, 30 hasta 90, lo vamos a agregar en la carga móvil. Por ejemplo, vamos a agregar primero ahorita la carga móvil de 10. ¿Qué vamos a conocer con la carga móvil? Es la fuerza. Que a 90, teniendo una carga fija a 90 microcoulomb y una carga móvil de 10 microcoulomb, ¿cuál será su fuerza? En este caso la fuerza es igual a 30. Aquí dice que fije la distancia en 50. No se puede fijar porque aquí no tenemos dispositivos para fijar la distancia. Luego dice en 20, la carga móvil en 20. ¿Cuánto ha sido la fuerza? 60. En 30, 89. En 40, 119. Y así sucesivamente. Dice, representa en una gráfica los valores de la fuerza frente a la carga de prueba. ¿Qué conclusión obtienes? Segundo, fija la distancia en 50 centímetros, que no se puede hacer, y la carga móvil en 90 microcoulomb. Ve modificando los valores de la carga fija. Entonces ahora es lo contrario. Ahora la carga móvil debe estar en 90. Ya está en 90. Y la carga fija debe estar en las unidades que le dije. En este caso, en 10. ¿Cuánto es la fuerza? 30. Entonces ponemos acá 30. En 20, o sea, en 20 de carga fija. ¿Cuánto salió? 60. En 30, 89. En 40, 119. ¿No? Tanto la carga fija como la carga móvil siempre nos va a dar la misma fuerza. Esa es una de las conclusiones. La tercera dice, fija la carga fija en 90 microcoulomb, la carga móvil en 90, ve modificando la distancia y completa la tabla. Entonces la distancia está aquí en metros, 0.4 metros, 0.6, 0.8, pero arriba la tenemos en centímetros. ¿Qué tenemos que hacer? Los metros transformarlos a centímetros. Entonces ambas cargas las vamos a poner en 90. Y la distancia, vamos a suponer a 0.4, va a estar en 40. 40. Movemos ponemos en 90 y la distancia más o menos esa es la distancia, 43 centímetros.
¿Qué ha sucedido? Que la fuerza es de 394 newtons. Bien, ese es el trabajo que hay que organizar, que hay que hacer, estudiantes. ¿Cuántas tablas? 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces se representa en una gráfica los valores de la fuerza frente a la distancia, qué conclusión obtiene. Esto hay que hacerlo en Excel, por si acaso, estudiantes. Cuando ustedes estén trabajando, háganlo en Excel, para representar la gráfica, y les va a salir diferentes tipos de imágenes. Eso con respecto a la ley de Coulomb, que es el campo eléctrico. Con respecto a la ley de Ohm, también está aquí, está más abajo. Aquí está, ley de Ohm. Veamos. Hace una historia de quién fue Ohm, es un físico alemán. Dice, como resultado de su investigación en la que experimentaba con materiales conductores, el científico alemán Georg Simon Ohm llegó a determinar que la relación entre voltaje y corriente era constante y nombró a esa constante resistencia. Es lo que iniciamos en la clase. Esta ley fue formulada por Georg Simon Ohm en 1827 en la obra, está en alemán, Trabajo matemático sobre los circuitos eléctricos, eso está en castellano, basándose en evidencias empíricas, y se puede expresar matemáticamente en la siguiente ecuación. Ahí tenemos, ¿no?, que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. La resistencia está expresada en ohmios. Esta ley dice no se cumple, por ejemplo, cuando la resistencia del conductor varía con la temperatura, y la temperatura del conductor depende de la intensidad de corriente y el tiempo que esté circulando. La ley define una propiedad específica de ciertos materiales, por lo que se cumple la relación B es igual a I por E. Un conductor cumple la ley de Ohm si su curva B raya I es lineal, o sea, es una pendiente. Esto sí, R es independiente de B y de I, o sea, del voltaje y la intensidad. Veamos, aquí tenemos nuestro equipo de trabajo con la ley de Ohm. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un aparato llamado voltímetro, que se mide 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos las unidades pequeñas, son 0,20, 0,40, 0,60 y 0,80. Las unidades pequeñas antes de 1. Acá, ¿qué tenemos? Al amperímetro. Aquí también tenemos del 0 a 6, pero aquí la diferencia se lee así: 0,20, 0,40, 0,60, 0,81, 1,20, 1,40, 1,60. Acá tenemos la fuente de poderes. Lo que está en amarillo se llama la fuente de poder, polo negativo y polo positivo. Aquí tenemos un conjunto de resistencias. Estos rojitos que están aquí se llaman resistencias. Aquí hay 3, 5, 7 resistencias. ¿Cómo conectamos el aparato? Cuando hacíamos un laboratorio normal, era medio complicado armar esta gráfica, porque era como 8 tipos de cables. Y ahí la gente se enredaba en los cables y era difícil armarlo. Pues bien, aquí es más fácil. Aquí, ¿qué tenemos? A partir del polo positivo sale un cable en rojo y llega en positivo al amperímetro, a un polo al amperímetro. Luego sale de otro polo al amperímetro y llega a un polo de la caja de resistencia, de una caja de resistencia. De la caja de resistencia del polo sale a un polo del voltímetro, vamos a llamarle positivo, del voltímetro. Del polo negativo del voltímetro sale y llega a la caja de resistencia. De la caja de resistencia sale y llega al negativo de la fuente de poder. Ya tenemos armado nuestro aparato. Ahora dice, las actividades: conecta la fuente de alimentación y ve variando el voltaje. Lo que tenemos que variar solo es el voltaje. Determina cómo varía la intensidad de corriente con el voltaje. Para ello completa la siguiente tabla. Representa los resultados de la tabla en una gráfica. Representa el voltaje en el eje de las ordenadas y en la intensidad en el eje de las coordenadas. Entonces, determina la pendiente de la recta obtenida, que representa el valor de dicha pendiente. Realiza las mismas operaciones para todas las resistencias. La pregunta es, ¿son todas las resistencias óhmicas? F. Comprueba los resultados, ¿no?, en el link que está ahí, y listo. Veamos, vamos haciendo la primera experiencia. Entonces dice, a ver,
El voltaje es 0 y el amperaje es 1. No me dice la resistencia. Pero como yo sé que la resistencia es una constante, entonces voy a aplicar una resistencia de 2. Con una resistencia de 1. ¿Qué pasa si aquí yo le aplico una resistencia de un ohmio? Enciendo el aparatito. Ahí está encendido. Aplico un voltio. Un voltio. ¿El amperaje subió? No subió. No le sucedió nada. Aplico 2 voltios. El amperaje subió, que es este, no ha subido. 3 voltios. ¿Subió el amperaje? No. 4 voltios. Nada sucede. 5 voltios. Peor. Bien. O sea, con una resistencia de 1, de un ohmio, no me sirve. Vamos a hacerla con 2. 1, 2. Veamos con 2. Encendemos el aparato. 1 voltio. ¿Se movió el amperímetro? No. 2 voltios. ¿Se movió el amperímetro? No. 3 voltios. Tampoco. 4 voltios. Tampoco. 5 voltios. Tampoco. ¿No? Entonces apagamos el aparato y vamos a trabajar ahora con 3 ohmios. Vamos a aumentar la resistencia a 3 ohmios. Prendemos el aparato. 1 voltio. Ahí sí, ¿no? ¿Subió cuánto? 0.10, porque está entre 0 y 0.2. Con 2 voltios. ¿Cuánto? Ahora sí, 0.20. Con 3 voltios. 0.30, porque no está en 0.4, está en 0.30. 4 voltios. 0.4 amperes. 5 voltios. Ahí está en 0.5 amperes. ¿Ya? ¿Y así? Vamos a trabajar con 4. 1, 2, 3, 4. Encendemos. Ponemos 1 voltio. A ver, con 0 voltios. ¿Qué ha sucedido? Nada. Con 1 voltio. ¿Qué sucedió? Que con 1 voltio mi amperaje subió a 0.5. ¿Cuántas resistencias teníamos? 4. Con 2 voltios subió 1 ampere. Con 3 voltios 0.5 amperes. Con 4 voltios 2 voltios. Con 5 voltios. Y así sucesivamente estudiamos. ¿Sí ven? Ahora apagamos y vamos a trabajar con 5 ohmios. 3, 4, 5. Encendemos 1 voltio. 1 voltio o 1 ampere. 2 voltios, 2 amperes. 3 voltios. ¿Ya? Y así sucesivamente. Lo importante es que en la gráfica entre voltaje e intensidad me dé una pendiente cuando mi resistencia es una constante. En este caso vamos a medir con la resistencia con la que mejor trabajamos. En este caso es con 4 ohmios. ¿Está claro hasta ahí, estudiantes? Con las prácticas, bien. Vamos a ver ahora un video de electrostática. Y ese video ustedes sacan conclusiones, lo suben y lo ponen como informe de práctica de electrostática.
Voy a compartir pantalla. Alrededor de 1820, un físico alemán llamado Hans Christian Ørsted hizo un experimento accidental que abrió una nueva rama de la física, la cual explora las conexiones entre la electricidad y el magnetismo. En este video vamos a explorar cuál fue ese descubrimiento y cuáles fueron sus implicaciones. Se dice que cuando Ørsted estaba dando una lección en la que tenía un cable de cobre a través del cual pasaría corriente eléctrica y por casualidad había una pequeña brújula magnética sobre su mesa, lo que ocurrió fue, cuando hizo pasar una corriente eléctrica a través del cable para realizar algún experimento, la brújula magnética se desvió. Eso fue todo. Así fue el experimento que condujo al gran descubrimiento. Ahora, antes de que hablemos sobre cuál fue, repitamos ese experimento. Para realizarlo, todo lo que necesitamos es un cable, una batería para dotar una corriente eléctrica al cable y una aguja magnetizada. Una vez que conectemos la batería, una vez que cerremos el circuito, la corriente va a pasar a través del cable y vamos a observar qué le pasará a esta aguja magnetizada. Bien, allá vamos. Observa, la aguja magnetizada se desvía. Ese fue el experimento. Tal vez estés pensando, ¿por qué es tan importante este experimento? Así que vamos a reflexionar. Hasta ahora usábamos la electricidad para crear calor o luz, pero por primera vez en la historia de la humanidad se descubrió que la electricidad, la corriente eléctrica, puede hacer girar cosas. ¿Puedes pensar en cuáles son las aplicaciones de esto? Este principio se usa en los ventiladores, se usa en las lavadoras, en los taladros, etc. Es el mismo principio que utiliza nuestro amperímetro, Profe. voltímetro, Sí, dime. dentro de los cuales No se puede ver. la corriente Ya. y hay una aguja que se desvía y nos muestra la Un ratito. medición. Pero más importante dijo. aún, este experimento Volvió. nos llevó a un gran descubrimiento. ¿Cuál es ese descubrimiento? ¿Te preguntas? Bueno, pensemos esto. ¿Qué puede ser lo que empuja en una brújula magnética? Los campos magnéticos. Ya hemos visto que los imanes crean campos magnéticos. Y cuando acercas una pequeña brújula a un imán, el campo magnético desvía la brújula. Pero en el experimento original no hay imanes cerca. Entonces, ¿qué está creando el campo magnético que mueve esta brújula? Bueno, como la corriente eléctrica es la responsable de esta desviación, tal vez la corriente eléctrica induce un campo magnético alrededor de ella. Y ese fue el gran descubrimiento. ¿Por qué tan grande? Porque antes se creía que la electricidad y el magnetismo eran dos fenómenos completamente separados. Ahora, con este simple experimento, podemos ver que la corriente eléctrica induce un campo magnético, lo que nos indica que debe existir algún tipo de conexión entre la electricidad y el magnetismo. Y es por ello que este experimento abrió una nueva rama en la física, que llamamos electromagnetismo, donde exploramos la conexión entre electricidad y magnetismo. Ørsted y algunos otros físicos estaban emocionados por este descubrimiento y querían aprender más sobre la conexión entre la corriente eléctrica y el campo magnético, así que hicieron más experimentos como este. Una de las cosas que inmediatamente observaron es que si incrementaban la fuerza de la corriente, entonces la desviación en la aguja aumentaba,
es decir, la aguja se desviaba más. Eso significa que la fuerza del campo magnético aumentó. En otras palabras, encontraron que si aumentas la corriente, automáticamente el campo magnético aumenta. Esto parece obvio, ya que la corriente es la que produce el campo magnético, por lo que esperamos que si la corriente aumenta, su efecto sea mayor y eso te dará como resultado que el campo magnético aumente. Otra cosa que encontraron es que si mantenían la misma corriente eléctrica pero ponían la aguja a diferentes distancias del cable, entonces el campo magnético variaba. La desviación era mayor cerca del cable y mientras más se alejaban del cable, la desviación era cada vez menor. Eso significa que el campo magnético es más fuerte cerca del cable y cada vez más débil mientras nos alejamos de él. Ese es otro de los resultados. El campo se debilita a mayor distancia del cable. Una vez más, esto tiene sentido ya que es similar a lo que pasa con un imán. Si estás cerca de un imán, su campo es fuerte y su fuerza es mayor. Y si te alejas del imán, el campo se debilita. Y finalmente, ellos querían saber cómo era el campo magnético, cómo se veían las líneas del campo magnético. Y ya hemos visto antes cómo dibujar las líneas del campo magnético. Todo lo que tenemos que hacer es esparcir un poco de limadura de hierro y ver cómo se organizan, o mover esta brújula magnética alrededor del cable en varios lugares y ver cómo se orienta. Para hacer esto, pusieron el cable en vertical y lo hicieron pasar a través de una pieza rectangular de cartón, donde podían esparcir la limadura de hierro o donde podían poner todas las brújulas magnéticas. Y cuando colocaron las brújulas, encontraron que las agujas magnéticas se orientaban de la siguiente manera. La punta roja representa el polo norte del imán y la azul el polo sur. Ahora, recuerda que definimos la dirección del campo magnético como la dirección hacia donde el polo norte apunta. Así que en esta aguja el campo magnético se orienta hacia acá, en esta otra el campo magnético se orienta hacia acá y seguimos. Si reemplazamos las agujas magnéticas con flechas que representan la dirección del campo magnético, se va a ver algo así. Puedes ver que las flechas forman un círculo. Así que si dibujamos una línea continua que conecta esas flechas, terminaríamos dibujando un círculo. Un círculo cuyo centro es el cable. Y esto significa que si quieres encontrar la dirección del campo magnético en cualquier punto alrededor del cable, tenemos que dibujar una tangente al círculo. Si dibujamos una tangente al círculo, obtienes la dirección del campo magnético en ese punto. Si dibujamos otra tangente al círculo por acá, obtenemos la dirección del campo magnético en este otro punto. Y por supuesto, vamos a realizar más prácticas para encontrar la dirección del campo magnético en otro video. Pero esto es cierto para todas las distancias. Incluso si nos acercamos al cable, la dirección del campo magnético seguirá fluyendo en círculos. Si nos alejamos del cable, la dirección del campo magnético seguirá fluyendo en círculos. Por lo tanto, el campo magnético en cualquier lugar alrededor de un cable recto que lleva corriente se conformará de círculos concéntricos. Este es otro de los resultados que encontraron. Las líneas del campo magnético son círculos concéntricos cuyo centro es el cable. Por último, se dieron cuenta que la dirección de estas líneas del campo magnético depende de la dirección de la corriente. Si cambiamos la dirección de la corriente, las líneas seguirán siendo círculos concéntricos, pero cambiará la dirección de esta manera. Ahora, observa cómo hemos dibujado estas líneas del campo. Los círculos están más cercanos entre sí cerca del cable, lo que indica que el campo es más fuerte cerca del cable. Debemos recordar que una de las propiedades de las líneas es que si el campo es más fuerte, entonces dibujamos las líneas del campo magnético más cercanas entre sí. Y mientras nos alejamos del cable, el campo magnético es más débil y como resultado, las líneas del campo magnético se dibujarán más separadas entre sí. Así que, ¿qué aprendimos de este video? Aprendimos que cuando pasas corriente eléctrica por cualquier cable,
se induce un campo magnético alrededor de él. Esto conecta la electricidad y el magnetismo. Y con algunos experimentos exploramos las propiedades de este campo magnético. Y la más importante de ellas es que cuando el campo magnético se debe a una corriente eléctrica que atraviesa un cable, las líneas del campo serán círculos concéntricos. Bien, entonces hemos visto la práctica número 7 de electrostática por ley de Ørsted, que habla justamente del comportamiento del campo eléctrico y magnético y cómo fluye en un campo magnético la electricidad, cómo se producen las ondas concéntricas, que a la medida que esta onda está más cerca del conductor, tiene mayor intensidad, y a medida que se aleja tiene menor intensidad o es más débil. Este resumen lo hacen ustedes en equipo y lo suben como práctica de electrostática. Ya les había dicho que hay que reunir todas las prácticas, eso la próxima semana lo suben. Ya les voy a abrir el recurso para que lo suban en la práctica, todas esas actividades de práctica, lo suben como grupo. Pues bien, estudiantes, no me queda más que presentarles a ustedes de la actividad que estamos desarrollando. Ya les voy a abrir los recursos para que puedan subir los informes del campo eléctrico y ley de Ohm y de electrostática. Y la próxima semana veríamos espectros de emisión, que es la última práctica que nos falta. Bueno, hasta la próxima semana, estudiantes. Buenas tardes.